Tal? Pues bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos, aquí donde dialogamos, conversamos sobre lo esencial, lo eterno, lo verdaderamente importante, Amén. con un enfoque especial en la visión cristiana del mundo. Y bueno, como siempre, nos acompaña nuestro querido amigo, nuestro hermano Guillermo Peña. También está Gracias. esperando ya Joe Velázquez. Y corrígeme si estoy equivocado, pero hoy la idea es de que veamos los tres pasos de la exposición apologética, Memo. Sí, la verdad, el documento, el título del documento está un poco confuso. Sí son tres pasos, pero más bien vamos a seguir con la discusión que habíamos hecho del experimento, aquel famoso, ¿cómo se llamaba? De Yuri Miller. Es- y vamos a hablar, vamos a dividirlo en tres pasos, y son tres pasos precisamente, y si es apologética, nada más que nos vamos a centrar en la teoría de información de Shannon. O sea, específicamente vamos a hablar por qué el código del DNA es algo que es casi absolutamente imposible que sea producido por el azar, ¿verdad? Y vamos a hablar de las implicaciones teológicas y apologéticas que tiene, ¿verdad? Sobre todo teológicas, ¿verdad? Esa parte es muy, muy, muy importante, porque realmente eh, el DNA es realmente como un programa de computadora, ¿verdad? Es un código y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de esto y lo vamos a ver en tres pasos. Vamos a empezar con la teoría de información de Shannon, después vamos a ver la especificidad funcional de William Dembski y si podemos terminamos con un poquito de lo que habla Stephen Miller en su libro The Return of the God Hypothesis o el regreso de la hipótesis de Dios, del principio de la causalidad uniforme, de las fuentes empíricas de información codificada y del resultado integrado. Bueno, parece un poco complejo, pero no es tan complejo. Ahora, como decíamos en la sesión pasada, el experimento de Yuri Miller, ¿verdad? Que trató de mostrar o de especular, vamos a decirlo, ¿verdad? Con la generación espontánea de la vida o la generación aleatoria de la vida, ¿verdad? Y que consistía esencialmente, ¿verdad? En aplicar una corriente eléctrica, una mezcla que se suponía o se especulaba más bien que era la mezcla primigenia, ¿verdad? Donde se había de alguna manera, pues digamos, azarosa, incubado la vida y que de ahí, pues supuestamente se generaron una serie de aminoácidos y que eso ya demostraba, ¿verdad?, que la vida se podía generar en circunstancias casi totalmente aleatorias, lo cual resultó ser absolutamente falso, ¿verdad? Y vamos a demostrar por qué, ¿verdad? Con ciencia dura, no con especulaciones, ni con teología, ni con versículos bíblicos, no porque no tengan valor o porque no puedan, sino porque nuestra demostración apologética en su fase preliminar los vamos a excluir para ya después llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a empezar por la premisa de que el DNA es información, ¿verdad? El DNA es información y esa cantidad de información la podemos medir o la podemos manejar con una teoría que generó este señor que se llama Claude A. Shannon, ¿verdad? Donde él, bueno, manejaba estos conceptos, que el bit, como nosotros sabemos, el bit en computación es la unidad mínima de información, ¿verdad? Que puede ser un prendido o apagado, un cero igual a verdadero, perdón, un uno igual a verdadero, un cero igual a falso. Es, y también manejamos otro concepto que es la entropía informacional. Como nosotros sabemos, la entropía es un concepto que viene de la física o de la termodinámica, que significa la cantidad de desorden que hay en un sistema,
Pero aquí Shannon lo aplica a la teoría de la información y mide la incertidumbre de un mensaje. O sea, cuántas opciones alternativas tenemos para recibir ese mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de un mensaje de un bit, pues nomás tenemos muy poca entropía, ¿verdad? Nomás tenemos dos opciones, un 0 o un 1, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo aplicamos al ADN? El ADN, ahorita lo vamos a ver más a detalle en el siguiente documento, tiene un par o tiene dos pares de bases genómicas que son la aditosina, la tiamina, la guasina, y ahorita les voy a contar más a detalle las dos. Entonces, este se puede codificar con 2 bits de información. Un gen bacteriano típico lleva 1000 pares de bits, o sea, igual a 2000 bits de información. Y el genoma humano lleva 6 gigabits de información genómica. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto para las teorías materialistas de la generación de la vida? Que los procesos puramente físicos generan ruido, o sea, bits al azar, pero ni siquiera Shannon ni la termodinámica garantizan su significado. O sea, ¿qué significa esto? Que los procesos, si tenemos un proceso para generar la vida que es puramente físico y que no está controlado, que todo se da en un ambiente de azar, por así decirlo, lo más probable es que generemos basura, ¿verdad? En cuestiones de ADN, que el ADN no sirva para nada o que no sea ni siquiera ADN, ¿verdad? Como fue el caso. Porque hay que recordar que lo que se generó en el experimento de Yuri Miller fue nada más, eh, ¿cómo se llama? Las bases de los aminoácidos, ¿verdad? No fue ni siquiera DNA ni nada por el estilo. Ahora, también aquí hay que entender que la sola magnitud del número de bits que estamos manejando ya plantea la primera dificultad para el azar, ¿verdad? Y esto se enlaza con lo que maneja Stephen Meyer, que le llaman la firma informativa o la firma de una inteligencia. Ahora vamos a meternos un poquito más en la teoría de la información. La teoría de la información, ¿verdad? Es una teoría generada por este Si me señor. permites, sí, nada más si me permites, Guillermo, porque nada más para ver si te estamos siguiendo. Lo que dices es que la teoría de la información implica que si es binaria con ceros y unos, que es lo que se conoce como lo digital, Ajá, pues hay mínima entropía, es de baja entropía, pero lo que nos va a explicar ahorita, ¿no? Lo que es que el DNA no es ceros y unos, sino que son por lo menos 4 letras, ¿estamos de acuerdo? así es, Y que cuando son como 4 letras y no dos, ya no es tan sencillo de prendido y apagado para exactamente. manejar la información, sino que se vuelve mucho más complejo porque, como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, te va a generar ruido y ese ruido es lo que va a impedir que funcione el sistema si no es preciso. Exacto. Parecería que es más fácil, pero en realidad es más difícil de acuerdo con la teoría de la información. Y es lo que nos vas a presentar aquí y voy a tratar de, bueno, ok, perfecto. Muy bien, adelante. Sí, entonces, repasando, para Shannon, la información es igual a sorpresa, ¿verdad? O sea, si tenemos, estamos hablando de bits, si tenemos una cadena de bits o una secuencia de bits, donde los valores posibles son 0 y 1 y todos son unos, pues la medida de información según Shannon de esa cadena de bits es muy baja. ¿Por qué? Porque hay muy poca variabilidad, ¿verdad? O sea, es muy regular la secuencia. Ya sabemos que de un 1 sigue un 1 y va a seguir otro 1 y así, ¿verdad? Hasta que no encontremos una variación, que sería un 0, ¿verdad? Y aquí ponen algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, decir el sol sale mañana, ¿verdad? Ya como una afirmación lógica, pues nos da muy poca información, ¿verdad? Porque es obvio, ¿verdad? Eso no es información para mí, ¿verdad? Es obvio que el sol va a salir mañana, a menos que si el sol no fuera a salir mañana, eso sí sería una sorpresa, ¿verdad?
y sería motivo de alarma, ¿no? Porque implicaría un cataclismo, ¿no? Universal. Entonces, bueno, ese punto es importante. Información es igual a sorpresa. Ya vimos la parte del bit. Ahora, la entropía es una medida de incertidumbre, ¿verdad? Como estamos diciendo, cuando más impredecible sea una fuente de mensajes o de información, mayor es su entropía. Y esto es importante porque el DNA es, tiene dos características. Tiene entropía, pero esa entropía es predecible, tiene un significado, eso es lo interesante, ¿verdad? O sea, tiene variación, pero esa variación está de acuerdo a un diseño y eso es lo importante de entender también la parte de William Dembski. Bueno, también en la información se puede presentar la redundancia, ¿verdad? O sea, por ejemplo, como decíamos, en una serie de, por decir, de 10,000 unos, pues tenemos mucha redundancia, entonces es muy fácil comprimirlo, ¿verdad? Porque pues podemos poner un 10,000, lo multiplicamos por uno y ya comprimimos mucho el mensaje, ¿verdad? Esto se usa mucho en informática para los algoritmos de compresión, así de una manera muy primitiva, obviamente son mucho más complejos, ¿verdad? También en ¿Sabes qué será bueno? Sí. la, Ándale, perfecto, súper. entonces, también aquí la compresión se aplica en comunicación digital. Precisamente la transmisión que estamos haciendo ahorita está llevando compresión y se usan otros protocolos, también en los teléfonos móviles. Es un poquito complejo explicarlo y está un poquito fuera del tema, ¿verdad? Pero es muy interesante. Criptografía y seguridad también aplica compresión. Y en biología, esta es la parte interesante, se utiliza precisamente la compresión de datos para analizar el ADN como si fuera un mensaje. En resumen, para nosotros, la teoría de Shannon nos ayuda a entender cómo transmitir información de forma eficiente, ¿verdad? Y cómo medir, pues, su entropía, ¿verdad? Su variabilidad y cuánta información hay realmente en un mensaje, ¿verdad? Sin importar su significado. Esto es importante. No importa el significado, ¿verdad? Ya después, viendo las características, perdón, del ADN como un mensaje que trae información o un portador de información biológica, esa es la parte importante, ese es el significado. Ahora sí entramos al ADN como un mensaje, ¿verdad? O sea, como una secuencia de instrucciones. Aquí dice el ADN es como un libro de instrucciones para construir un organismo. Eso es increíble, ¿no? Está formada por 4 letras, lo que nosotros llamamos, o se llama en biología, perdón, más correctamente dicho, nucleótidos, que son 4 letras, las del alfabeto de la vida, y son la A, la T, la C y la G, y están ligadas a 4 nucleótidos, que es la adenina, la tiamina, aquí está mal, aquí le regué, tiamina, citosina y guanina. Entonces, una secuencia de ADN del ADN es un texto, por así decirlo, con 4 letras posibles en cada posición. Obviamente algunas de estas están repetidas en alguna posición, algunas otras no. Eh, Esta parte es bien importante. El ADN tiene que ser súper exacto, porque si una de esas está fuera de secuencia, podemos nacer enfermos, podemos nacer sin un ojo, o no podemos nacer, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué tiene que Y ver? si me lo permites, además, si me lo permites, la teleevolución implica que esta información de alguna manera se reescribe, el DNA se reescribe Ujú. en cada una de las especies según la necesidad, lo cual no tiene sentido porque lo que sucede realmente, de acuerdo con lo que estamos aprendiendo ahora de la genética, es que se pierde información, no se gana información. Por ejemplo, el DNA del lobo es más complejo y tiene menos mutaciones, es decir, menos errores que el del perro. Un Ujú. perro es un lobo mutado que ha perdido información al punto de que ya, pues ya digamos que es un lobo disminuido. Las mutaciones son pérdida de información y pérdida de capacidad de alguna manera, ¿verdad? Por eso no hay realmente una evolución de un lobo a un perro, hay una involución, Bueno, eso es porque interesante, eso no lo sabía yo. las mutaciones que son pérdida de DNA, que es cuando se rompen las ligas y quedan genes
sin usar y que se pierden, son mutaciones genéticas. No se gana información, sino que entra la entropía y se pierde información, por lo cual ahora nosotros sabemos que lo que ha habido es involución y lo que hay, por ejemplo, en el genoma humano es también involución. Por eso es que nosotros sabemos que antes los seres humanos duraban más. Ahora hay más enfermedades, hay más cáncer y más situaciones. ¿Por qué? Porque hay pérdida de información, hay mutación genética y la mutación genética, antes mucha gente piensa y todavía se llena la boca con decir es que lo que pasa es que ha sido mutación genética. No, la mutación genética no aporta nueva información. La mutación genética pierdes información, se te va una letra, se te va un, un gen y entonces se pierdes información y entonces ahora tienes a mi perro, que es muy lindo, pero ya no lo puedes comparar con un lobo, ¿verdad? Porque de un lobo puedes sacar un perro, Sí, pero de pero un de un perro perro no sacas no un lobo. puedes sacar un lobo, exactamente. Lo mismo de un gato. Un gato viene de un león, pero de un gato no puedes volver a sacar un león. ¿Por qué? Porque se perdió la información genética. Muy interesante eso. La verdad es un área que yo, la verdad, he estudiado poco y pues apenas estoy entendiendo algunas cosas, la parte de la genética y la biología. Ahora, esta intersección con la informática es muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Shannon nos dice cómo medimos cuánta información contiene una secuencia del DNA. Shannon mide esto con el término o el concepto de entropía, ¿verdad? Si todas las letras, ¿verdad? Los cuatro nucleótidos que acabamos de ver aparecen por igual, ¿verdad? 25% cada una, hay más entropía, quiere decir hay más variación, hay más información, es más impredecible. Pero si una letra, como la A, aparece el 90% del tiempo, el mensaje es muy predecible y por lo tanto tiene menos información. Me imagino yo quiero inferir que una secuencia de nucleótidos con baja entropía es una secuencia de nucleótidos de algo muy simple, quiero pensar yo, ¿eh? De un organismo o de una célula con una función muy simple, pero estoy especulando, ¿verdad? Yo estoy lejos de tener ese tipo de conocimiento. Sí, de hecho, lo que hay es que hay seres con un genoma más complicado que el del ser humano. O sea, la Interesante. complejidad no es sinónimo de sofisticación. Es interesante que hay genomas más complicados que el del ser humano, con menos instrucciones. Y si tú te pones a pensar, o sea, híjole, había que hacer una comparación, pero todos los seres humanos, todos los seres en realidad son milagrosos, ¿no? La vida en sí es un milagro, pero bueno, te Pues comento. es que realmente lo que estamos viendo aquí, y claro que no vamos a tener el tiempo, a lo mejor podemos hacer otras sesiones y meternos más a fondo, pero lo que estamos viendo aquí, si unimos toda esta teoría de la información con la biología y todo eso, y le agregamos la cosmología y el Big Bang y todas las matemáticas de la física relativista y la mecánica cuántica, vamos a concluir pues que la vida es casi una imposibilidad matemática, ¿no? Es una imposibilidad matemática, seguro. O sea, que es igual, pues en un lenguaje teológico espiritual, pues es un milagro, ¿verdad? O sea, pues, ¿qué más quieren? La vida misma es un milagro y como decíamos, no sé si lo dije aquí la semana pasada, pero para el creyente no necesita evidencia y el no creyente, no importa la evidencia que le des, no va a creer. Así es, cuando ya tiene un prejuicio contra el cristianismo, sobre todo, ¿verdad? Porque a muchos no creyentes les hablas del budismo o de los ovnis y dicen, pues sí, 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 eso sí le entro, ¿verdad? O del ayahuasca, ¿verdad? Pues bienvenido, vamos a dar nuestro aguayascazo y a ver a dónde viajamos, ¿no?
Pero si les hablas de Cristo, ¿verdad? Y de la Biblia, ahí sí ya empiezan a poner sus recelos, ¿verdad? Y se les hace muy increíble, moños. por ejemplo, la narración del Génesis les parece muy increíble, pero para nada, ¿verdad? Está súper alineada con la ciencia, es lo que estamos viendo. Este, bueno, entonces, aquí estamos viendo ya, pues, ejemplos muy sencillos de secuencias con alta entropía y baja entropía, es algo muy evidente de entender. Aquí hay que entender también que cuando hay mucha repetición, pues hay muy poca información, según Chan. Ahora, ¿se puede comprimir el ADN? Sí, pues al igual que en informática, sí hay mucha redundancia de los datos y esa redundancia se puede reducir a patrones, a un algoritmo, a una fórmula, etcétera, pues sí se puede, ¿verdad? Ahora, hay ruido en el mensaje, esta parte es interesante, ¿verdad? Y aquí está lo que tú decías, de que el ADN no nomás es una estructura estática, sino también se copia y se reconstruye a sí mismo, ¿verdad? O se construye a sí mismo. Cuando el ADN se copia, por ejemplo, en la reproducción celular, que es una característica esencial de la vida, ¿verdad? Lo que está vivo se reproduce, lo que está vivo tiene un metabolismo, ¿verdad? Lo que está vivo interactúa con el medio ambiente. Ahora, cuando se copia pueden ocurrir errores. La teoría de Chano también estudia cómo detectar y corregir estos errores, como lo hacen los sistemas de comunicación. Esto es importante, ¿verdad? Obviamente, cuando hay un defecto genético, ¿verdad? O en el ADN, pues a veces se dan, como tú dices, ciertas mutaciones o a veces se dan pues ya ciertos problemas o a veces se da inclusive que el organismo no pueda funcionar, ¿verdad? Que muera. Ahora, ¿por qué importa esto? En genómica es importante cómo comparar secuencias de ADN y ver si hay mutaciones importantes. En biotecnología, ¿verdad? Todo este estudio de las repeticiones, de la estructura del ADN y todo eso, pues ayuda a diseñar ADN sintético, ¿verdad? Que de cierta manera puede ser más eficiente, ¿verdad? Ahí entramos, por ejemplo, al caso de las semillas modificadas genéticamente, ¿verdad? Los famosos maíz transgénico, ¿no? Que, que supuestamente es malísimo. Y digo supuestamente porque hay estudios que no está, pero sí está manipulado de manera artificial, eso sí es cierto, ¿verdad? Bueno, hay que decir que todo está manipulado de manera artificial. Ujú. Todos los granos animales que con nosotros comemos, absolutamente todos, desde hace muchos siglos, están manipulados genéticamente. Solo que antes, como desde, ¿te acuerdas? Desde el Génesis, cómo es que manipula genéticamente a su rebaño, Ah, eh, sí, este, Jacobo, ¿no? Isaac, 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 y los manipula genéticamente para que le salgan moteados o para que le salgan de un solo color. Lo sí, mismo sucede con con las las razas de semillas, lo que perros, vas ¿no? con las razas de perros y todo eso. Antes no lo hacían con Casper, con software, ahora lo hacen con software, pero en realidad la, todas las variaciones de comida, todos el ganado vacuno y de todo tipo ha sido genéticamente modificado, pero antes se hacían con cruzas, ¿no? Es la única diferencia. Y bueno, hay un fenómeno que se llama los Ludens. ¿Los qué, perdón? Nunca hemos hablado de eso, pero es importante hablar de los Ludens. Ludens, 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 los Ludens, sí. como lúdico. Los Ludens eran un grupo que atacaba en la época de la Revolución Ah, los Industrial, ludistas, los budistas. que destruían las máquinas, ¿no? Destruían las máquinas porque pensaban que les iban a quitar el trabajo, los Ludits. Ludits, es Ludistas. exacto. Y algún señor Lud, ¿no? Que se apellidaba Lud. Así es. Es los luditas, luditas.
Fueron un grupo de trabajadores textiles en Inglaterra activos entre 810 y 816 que atacaban máquinas durante la Revolución Industrial. Protestaban contra las nuevas máquinas como telares mecánicos y reemplazaban su trabajo manual, causando desempleo y salarios más bajos. Y es porque odiaban la tecnología, entonces atacaban la tecnología, pero eso es una visión cosmológica. Eh, Cuando no entiendes la tecnología, pues la atacas. Y hay modernos luditas que atacan la tecnología porque no la entienden, ¿no? Ujú. Sí, así es. Entonces, claro que no toda la tecnología que se genera necesariamente va a ser beneficiosa, ¿verdad? Por ejemplo, la tecnología militar, pues no necesariamente es ética, ¿verdad? Ni benéfica. Pero aquí estás hablando de otra cosa, ¿verdad? De personas eh, que estaban malentendiendo, que no comprendían un avance tecnológico, científico, ¿verdad? Y que se rebelaban contra las consecuencias observables, ¿verdad? Que para ellos eran nefastas, ¿no? Y digo porque a Hay veces, mucho de eso, y por ejemplo, al respecto de esto, de la modificación genética, al respecto de la inteligencia artificial, hay mucho, bueno, desde las computadoras, ¿no? Ha habido mucho este fenómeno de los luditas que además es paradójico porque los budistas pensaban que iban a tener menos trabajo, que iban a tener menos producción, que iban a tener menos dinero, y resulta que la revolución industrial fue un boom que sacó a todos de la pobreza, ¿no? sí, pues entró ahí la famosa paradoja de Jovens, ¿no? De Jovens, ¿no? De Este, jóvenes, exacto, y jóvenes. la tecnología catapultó el uso de los recursos y en lugar de abaratar muchas cosas, pues produjo una amplificación económica, ¿no? Esperemos que con la inteligencia artificial suceda lo mismo, ¿verdad? Porque, eh, Seguramente va a suceder exactamente lo mismo, porque, y esto hay que entenderlo, la ciencia no es sino y la tecnología no son sino herramientas. El claro, problema es que hay mucha gente que utiliza la ciencia y la tecnología, la ciencia en particular como religión, y su religión es la ciencia. Nosotros estamos tratando aquí de hablar en términos científicos a estas personas que piensan que la religión es el único medio y que es lo máximo en la única sí, manera de los entender la realidad, cientistas, ¿no? ¿no? Que también se vuelven celotes religiosos, ¿no? Que se vuelven irracionales también. Y generalmente es gente que no son científicos, es muy curioso. Este, generalmente es gente que tiene cierta educación, pero no tan alta educación, ¿verdad? Porque muchos ateos, inclusive recalcitrantes, pues cuando se dan muchos argumentos de estos, mejor se quedan callados, ¿no? Este, pero hay otros pues, sobre todo ahora que se dio este fenómeno de los ateos rabiosos y violentos, tipo Dawkins, tipo, eh, todos estos señores que ya no, Dennett y todos esos, ah, pues ellos, sobre todo después del 11 de septiembre, se puso muy de moda estar atacando las creencias religiosas, ¿no? Y los argumentos teístas. Entonces, inclusive era para ti como una especie de distintivo, ¿no? De sabiduría y de sofisticación. Ah, no, es que yo soy ateo porque mira, se ha comprobado. No, pues no has comprobado nada, ¿verdad? Lo que pasa es que tienes un ego que necesita un parche y por eso estás diciendo eso, ¿no? Así es, así es, así es, así es. Así es. Bueno, continúa, por favor, perdón. Ya llegó Sí, también. esta parte es bien importante. El ADN contiene información altamente organizada, no es solo una molécula química, contiene secuencias específicas, o sea, que están diseñadas, y ahorita a ver si lo alcanzamos a ver un poquito con Dembski. O sea, inclusive ese diseño y esa especificidad se puede medir matemáticamente, ah, que codifican instrucciones funcionales altamente complejas, como cómo construir proteínas, cuándo activarse, cómo reparar errores a nivel molecular, imagínense.
O sea, ¿cuándo el hombre va a lograr eso? Yo no sé. Entonces, eh, entonces, obviamente, estas moléculas no son generadas por un proceso azaroso o ciego, porque tienen una estructura, son funcionales y se pueden medir en bits como un lenguaje o como código. Ahora, aquí tenemos una implicación apologética que hay que resaltar, ¿verdad? En nuestras discusiones. Si el ADN contiene una enorme cantidad de información específica y funcional, eso sugiere una fuente inteligente como un autor o un diseñador, no solo procesos ciegos y aleatorios. Eso es súper, súper importante porque es imposible que en una discusión de buen nivel con alguien educado, ¿verdad? Que él pueda afirmar y soportar, o sea, mostrar elementos sólidos para concluir lo contrario, ¿sí? Entonces, es imposible hasta ahorita con los elementos que tiene la ciencia, ¿verdad? O sea, que no se puede afirmar que el ADN surgió de una fuente no inteligente, o sea, de un proceso al azar, o sea, que a través del tiempo, por mutaciones azarosas o por combinaciones no guiadas y azarosas, ¿verdad? De repente salió un ADN. Para nada, ¿verdad? Se necesita un autor inteligente, ¿verdad? Y derivado de eso, podemos seguir afirmando que los procesos naturales no generan información funcional significativa por sí solos. Eso también es muy, muy, muy importante, ¿verdad? O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que si yo me aviento un caldo y aviento una calabaza, un pedazo de elote, un chayote y luego les subo a la lumbre y los dejo ahí cocinándose y echo algunos conjuros, no va a salir una rana ni un lobo de la sartén. Sí, imposible, ¿verdad? Y cualquier versión más simple o sofisticada de esa información es falsa. No, y esto es muy importante porque ese es el principio de, de que la naturaleza en sí no genera patrones informáticos en ningún sentido, jamás. No genera patrones informáticos más los que ya están en el DNA, ¿verdad? Claro, No es al genera nuevos revés. códigos, Es ¿no? al revés, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo es que es al revés. La naturaleza en sí está generada por patrones específicos, ¿verdad? Que están embebidos en moléculas altamente complejas como el DNA, que fueron diseñadas, ¿verdad? Por el Señor, ¿verdad? Y si no y si la gente le molesta ese término del Señor, pues les podemos decir como una inteligencia superior, ¿verdad? Ahora si van a salir como salió Dawkins, ¿verdad? Que empiezas tú a leer su libro de God Delusion o la alucinación de Dios, ¿verdad? Y te empieza a tirar unos rollos tremendos para al final decirte que la vida la trajo a la Tierra un extraterrestre, pues es una locura, ¿no? Yo creo que se necesita más fe para creer eso que para creer que Dios generó la vida en la tierra, ¿no? La verdad. O sea, también a nuestros amigos no creyentes también no les debe de faltar la fe para creer todo eso, ¿va? Nada más que es una fe muy mal aplicada, ¿no? Infructuosa, ¿no? Este, Adelante. entonces, otro libro muy interesante de que lo escribe Stephen Meyer, que es un doctor. Él empezó pues como un sismólogo, geólogo, trabajando ahí en Dallas buscando petróleo y acabó como un filósofo de la ciencia y, y maneja, se mueve mucho en el movimiento de Intelligent Design y escribió este libro que se llama La hipótesis de Dios, perdón, El regreso de la hipótesis de Dios. Entonces en ese libro dice que la hipótesis de Dios, de que Dios existe, que Dios es el generador de la vida, es la mejor explicación, ¿verdad? Para entender la complejidad específica del ADN.
esto es bien importante porque ah, entender este término, complejidad específica, porque hay cosas que son complejas, pero no tienen ningún propósito, o sea, no están dirigidas por ninguna especificación o por un diseño, ¿verdad? Yo puedo hacer un garabato ahí y puedo decir que es arte, ¿verdad? Pero puede llegar algún especialista en el arte y me dice, pues yo no veo ahí nada, mi amigo, ¿verdad? Este, entonces, esto es importante. El ADN es complejo y es específico. Y la fuente más plausible, o sea, que plausible, ¿qué significa? ¿Verdad? Que significa que es la explicación que tiene mayor mérito. Entonces, la fuente más plausible de información que vemos en el ADN es una mente, ¿verdad? Y obviamente una mente sobrenatural, porque no solo estamos viendo el producto, ¿verdad? De un trabajo de ingeniería increíble. O sea, es algo que ya lo estamos viendo trabajando. No podemos ni siquiera entender cómo se generó, ¿verdad? Entonces, nuestra implicación apologética que es, así como un libro necesita un autor, una secuencia de ADN funcional, muy importante, que funciona, ¿verdad? O sea, que genera algo vivo y funciona, sugiere una causa inteligente, no solo tiempo y materia y azar. Esto es la esencia de las tesis materialistas, que el tiempo, más la materia, las partículas, más el azar, pues generaron la vida. Absolutamente improbable, ¿verdad? Y podemos explicarlo de manera científica. Eso es lo interesante de todo eso. Sí, como le veíamos la semana pasada, ¿no? Lo que decíamos, del libro que les recomendé, ¿se acuerdan del libro que les recomendé la semana pasada Ujú. y del video que les mandé Ah, sí, de, sí, de James Tour, muy bueno. de James Stewart, ¿no? Porque él dice que el tiempo trabaja en tu contra cuando se trata de procesos químicos. Tú vas y preparas un, una combinación química para hacer, por ejemplo, un aminoácido, pero dice que los elementos que requieres para hacerlo duran unos cuantos minutos y para estar frescos para que funcionen las combinaciones químicas. Si no lo usas en ese momento, en esa ventana de tiempo de unos cuantos minutos, necesitas ir a tu gabinete y traer más este, sopa química para que funcionen las combinaciones químicas. El tiempo corre en tu contra a la hora de hacer combinaciones químicas. Entonces, es muy complejo. Por eso es que nadie ha podido, si realmente hubiéramos podido hacer cualquiera de estas cosas, ¿no? Científicamente y hacer al azar, si hubiera sido tan fácil, pues ya se hubiera podido reproducir en el laboratorio. Lo que estamos diciendo aquí precisamente es que este experimento de Miller Urey, pues no era sino una chapuza que inventaron en 1953 y desde entonces pues se ha demostrado que no es tan fácil crear ni vida ni aminoácidos ni nada por el estilo, ¿no? No, para nada. Y ahorita vamos a dar unas pequeñas cálculos matemáticos, ¿verdad? Eso, para que podamos sustentar mejor nuestras afirmaciones. Por ejemplo, Shannon, como ya vimos, introdujo el concepto de entropía en la información o entropía informacional. Y también esto nos ayuda a medir qué tan improbable o sorprendente o fuera de lo común es una secuencia de información. En este caso, el ADN, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que una secuencia de ADN para formar una proteína que funcione, ¿verdad? Es altamente compleja y altamente específica, ¿verdad? Entonces tiene una alta entropía informacional, o sea, no es algo trivial, ¿verdad? Este, y, eh, por ejemplo, formar una proteína, no sé si esto es algo, una proteína sencilla, compleja, de 150 aminoácidos, eh, la probabilidad de lograr esto al azar es 1 en 10 elevado a la 77, ¿verdad? Entonces, pues ahí échenle un cálculo. Y los que
les guste hacer este tipo de cosas en su tiempo Son libre. 1 con 77 ceros. Así es. Y aquí hay De otra. probabilidad de uno en. Es decir, es imposible. Porque hay quien dice, pues sí es probable. No, no, no. Lo que significa Exactamente. es que es imposible. Eso es lo que significa. Exactamente, y eso es de lo que habla aquí William Dembski. William Dembski es un matemático cristiano que también apoya mucho, tiene muchas publicaciones muy interesantes sobre diseño inteligente, pero él le echa matemáticas, ¿verdad? Para callar a todos esos que dicen que somos ignorantes y que creemos cosas que están sacadas de no sé dónde, ¿verdad? Pues no. Este, ese número que dijimos ahorita, como bien afirmaste, supera el límite universal de probabilidad, ¿verdad? Propuesto por él, ¿verdad? Que es una constante en la cual podemos medir cuándo un evento puede considerarse virtualmente imposible, ¿verdad? Eso es precisamente para callar ese tipo de afirmaciones un poco ignorantes que digan, bueno, pero entonces hay una probabilidad, ¿no? Ah, por favor, ¿verdad? No entendemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ahora, la implicación apologética que sigue es que el nivel de especificidad, o sea, de especificidad, perdón, y la improbabilidad de que estas secuencias surjan por azar hace razonable creer en un diseñador, absolutamente, ¿verdad? Lo hace muy razonable y muy coherente, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, ¿verdad? Por todo lo que hemos explicado, ¿verdad? Cuando vemos la complejidad del DNA, este, pues podemos llegar a una conclusión muy plausible o muy evidente es que pues hay una mente inteligente detrás de todo esto, ¿verdad? O sea, no, ya que vimos la parte matemática y biológica así de una manera muy por encimita, podemos inferir, ¿verdad? Sin muchas más información de que pues se necesita una inteligencia para producir esto. Esto no se puede producir al azar, ¿verdad? Entonces, y es muy curioso, ¿verdad? Porque si ustedes platican un poquito con las personas que se dedican a hacer ciencia, si ustedes hablan con los físicos, con los matemáticos, o con algunos biólogos como James Tour, de cierto nivel, ¿verdad? No con el maestro del pueblo que le cayó un libro del manifiesto comunista y está aferrado a que Dios no existe y es una barbarie creer en Dios. No, pues no, de eso no. Gente científica de veras, ¿no? Digo, con todo respeto para los maestros que nos están escuchando, ¿eh? Y para los libros que hayan leído, este, eh, pues ese tipo de afirmaciones con esa insistencia pueden llegar a ser una barbarie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es imposible que el ADN se haya podido generar de manera espontánea. Y cuando tú hablas, por ejemplo, con matemáticos, con físicos, con biólogos, es más probable que te encuentres a muchos cristianos o que por lo menos son deístas, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo no sé si es el Dios de la Biblia, pero definitivamente sí existe una inteligencia superior, ¿verdad? Que es muy probable que sea la fuente de todo lo que vemos y hasta lo que no vemos, ¿verdad? Sí, a ese respecto sí me gustaría decir que hay diferentes ciencias. Están las ciencias físico-matemáticas de un lado y están las ciencias ah, débiles o ciencias sociales, digamos, del otro. La Sí, más ciencia es un fantásticas, ¿no? espectro, ¿ah? Sí, es un espectro desde la antropología, que es el estudio de los antros, Muy desde la antropología hasta la física matemática. Y la física matemática, nuevamente, como la física matemática está basada en matemática, y la matemática es basada en números y los números son, están en función de las ecuaciones y podemos manipular números y podemos disminuir la entropía, pues es fácil de estudiar, es bueno de llegar a postulados apoteóticos, es decir, que requieren, no requieren mayor demostración. Del lado de la antropología, como se trata de estudiar los antros, como se trata de estudiar al hombre, como se trata de estudiar digamos, son ciencias muy débiles, muy flojas. Por un lado están los hard science y el otro está soft line, ¿no? Que le llamaríamos blanda, ciencia blanda.
Y las ciencias blandas, la psicología, la sociología, la antropología, la bueno, y luego son muy débiles, muy blandas, y luego ya empiezas a tener ciencias un poquito más prácticas, eh, como probablemente la arqueología o la botánica o las ciencias de la tierra, ¿no? Que son un poco más combinación entre observación y matemáticas, ¿no? Se pueden hacer ciertas ecuaciones un poquito en medio, pero el problema lo tenemos con biólogos, por ejemplo, biólogos para el lado de, porque los biólogos estudian los animales que se ven y sus interacciones y no se meten a lo genético, no se meten a observar lo que hay en el microscopio, que son ya los microbiólogos. Los microbiólogos que saben DNA y que saben RNA y que saben la teoría de la información y que están estudiando el genoma humano, como por ejemplo el doctor Collins, ¿no? ¿Se acuerdan del doctor Collins? Lo hemos mencionado aquí. Francis Collins, sí. Francis Collins, que es el que Fue uno de encontró, los que mapeó, ¿no? El genoma humano, ¿no? él fue el que mapeó el genoma humano, pues es un científico de primer nivel, pero Francis Collins sí conoce matemáticas y microbiología y pues, es cristiano, por lo que tú decías, ¿verdad? Inclusive da sus conferencias, te muestra sus resultados del genoma humano y luego se pone a llorar y a cantar la guitarra alabando a Dios Sí, en sus es increíble. conferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú estudias el detalle de los genes, el detalle de las células, el detalle de la información genética y te vas realmente al punto científico, matemático, pero sobre todo físico ya de Honduras, digamos, ¿no? Ya de la microbiología, ahí ya empiezas a entender que no es tan fácil, que una célula no es cualquier cosa y que el DNA, o sea, es código no binario, súper complicado y que aún así es nada más, nos permite entender cómo fue, cuáles son las instrucciones y más o menos cómo, pero digo, no lo podemos ni siquiera reproducir completamente. Tardó, creo que 10 años en mapear el genoma, nada más para entender dónde están las cosas en el genoma, ¿no? A qué corresponde cada uno de Y los nada más para genes. tener el código completo, ¿no? Así es. Y fue Tiene un proyecto de un no sé libro qué del tantos millones de 2006. dólares, ¿no? Así es. Este señor, Francis Michael, Collins, perdón que los interrumpa. Michael Collins, sí, Sí, ¿cómo se escribe? ¿Michael? No. Michael Collins se escribe Francis Collins, se llama Francis Collins. Francis Collins. Te lo voy a poner aquí. Ah, Te lo voy a poner aquí en el eh, chat. Tiene un libro, tiene muchos libros, pero su libro, él fue el que lideró el proyecto del genoma humano. Y en el 2003, él mapeó el genoma humano, fue el director del Instituto Nacional de la Salud del 2009 al 2021 y se retiró en marzo del 2025 tras 32 años de servicio. Eh, El lenguaje de Dios es su libro, El lenguaje de aprendiendo el Dios. lenguaje de Dios también. Aprendiendo el lenguaje de Dios, así es. Aprendiendo el lenguaje de Dios o el lenguaje de Dios. Francis Collins, parte uno. Un abismo entre la fe y la ciencia. Y pues sí, este señor no es cualquier cosa, ¿verdad? No, no, no es un individuo trivial, no es alguien al que tú puedas descartar así como que, ah, no, pues es un ignorante o un fanático, ¿verdad? Exactamente, no puedes decir, No, pues sí, es un ignorante. no, para Exactamente. nada, pues no creo que nadie, inclusive que lo supere académicamente, si es que hay gente que lo supera, pueda decir eso de él, ¿verdad? Este, Exacto. Entonces,
Por eso es que habla precisamente de, bueno, aquí está ya habla de las evidencias de Dios. Hay ya demasiadas evidencias. Lo que pasa es que hay también demasiado, pues es la ignorancia, es difícil. Por eso estamos aquí hablando de esto, ¿no? No, Porque la ignorancia es muy, y hay un culto en las universidades y en la academia, ¿verdad? Hay reglas no escritas, ¿no? Entonces, si tú estás, por decir, en una universidad ya de cierto nivel, ¿verdad? Y te reconoces como cristiano, pues la gente te empieza a ver así como con cara de que, pero ¿qué está diciendo, ¿verdad? Este, Sobre todo si es en una universidad pues, que se caracteriza por digamos, inclinarse hacia la izquierda, por así decirlo, ¿no? O son muy liberales, entonces, y que hay poca tolerancia, ¿verdad? Porque hay mucha tolerancia para cualquier otras teorías que no tengan que ver con Dios, ¿verdad? Pero para todo lo que tenga que ver con el Dios de la Biblia no hay tolerancia, ¿verdad? claro, Ahí sí se... claro, sí, claro, sí es, y digo, yo lo hemos vivido en las universidades, por supuesto. Yo lo viví en el doctorado, por supuesto, pero, o sea, pero no, también hay gente que cree y obviamente con buenos argumentos, bien respaldados como los que estamos viendo aquí, pues la idea es que por lo menos les ofrezcas la visión opuesta y se pongan a pensar, ¿verdad? Porque cuando yo predico el evangelio, normalmente me encuentro con gente que sí cree en Dios, pero no cree en el Dios de la Biblia, no cree en la salvación, o no conoce el evangelio. Ese es uno, ¿no? Ujú, Cuando te encuentras con un ateo, gracias a Dios, o un agnóstico, ujú. entonces la cosa se pone más complicada y es cuando hay que ser muy inteligente en hablarle efectivamente de este tipo de puntos. Hoy vimos para concluir, porque vamos a concluir la apologética, ¿no? Si nos concluyes, por favor, porque ya estamos a las 6:56. Sí, la conclusión apologética de todo esto es que al aplicar la teoría de la información al ADN no se prueba directamente la existencia de Dios, pero sí se hace muy razonable, o sea, digamos es una conclusión casi obligada y lógica, la creencia en un creador inteligente, ¿verdad? Sí, y esto lo decimos precisamente para cuando tengan discusiones con no creyentes, ¿verdad? Y frente a las alternativas naturalistas, ¿verdad? Obviamente el teísmo, o sea, que la vida fue originada por un ser supremo, sobrenatural, ¿verdad? Que actúa fuera del universo, inteligente y consciente y con personalidad e individualidad. Entonces, en ese caso, el teísmo ofrece la mejor explicación del origen de la complejidad informacional del DNA y por lo tanto de la vida, ¿verdad? Esa es la conclusión apologética. Entonces, uh, es una afirmación muy inteligente o inteligente y que nos puede servir para una discusión interesante con personas que no sean creyentes, pero que tengan cierta curiosidad, ¿verdad? Pues por los temas científicos, ¿no? Y que le puedan dedicar tiempo a estas cosas, ¿verdad? Entonces, para sintetizar, ya que vamos a terminar, uno, la teoría de la información implica que el DNA no es información binaria, los seres vivos no están basados en ceros y unos como los robots o las computadoras, Uh -huh. sino que el DNA es, por lo menos tiene cuatro letras, entonces es código no binario. Es mucho Así más es. complejo que el código binario para empezar. No es más fácil, es más complejo Así que es. el código de las computadoras. Ese es uno de los argumentos. Tiene más entropía según Shannon, pues. Uh -huh. Tiene más entropía, quiere decir que puede producir más errores que el código binario de ceros y unos, Así es, también es cierto. ¿no? Uh -huh. Y decimos que la improbabilidad matemática de que se haya producido sin una intención supera el límite universal de probabilidad de Densky y presupone o razonar un diseñador de software, porque el DNA, y eso es lo que es importante, es software. Así es. Es Software que código. corre que corre en un hardware que es el cuerpo, pero que si tú tienes el cuerpo nada más
que además es interesante porque lo que es fantástico de un ser humano, vamos a hablar de una célula que es hardware, porque tiene todos sus componentes de hardware, tiene su membrana, tiene sus motorcitos, tiene su mitocondria, transforma energía, todo eso, es que tienes el hardware y tienes el DNA, que es el software, pero no la puedes volver a energizar una vez que está muerta, No, porque la vida no está en el DNA y la vida no está en los elementos físicos. La vida no sabemos todavía qué pasa. Tú tienes una célula con todos sus elementos, tienes el DNA y todo, y de un momento a otro está viva y de otro momento está muerta. Y no hay poder humano actual que le des vida otra vez a una célula muerta. no ha salido un Frankenstein todavía. No ha salido un Frankenstein porque no son los elementos. Si fueran los elementos mecánicos, dices, ok, aquí tengo los elementos, aquí tengo el software, aquí tengo el hardware, aquí voy a darle vida a esta célula, pues no puedes. No, No puedes. Y hazle como quieras. Y yo creo que eso es un argumento que podemos manejar en una conversación de café porque es hasta donde vamos a llegar. sí, y como corolario podemos agregar que pues la vida es mucho más compleja de lo que imaginamos, de lo que nos han enseñado, ¿verdad? De lo que ha descubierto la ciencia. Entonces, sí, afirmaciones como que, ay, pues es que en realidad la vida y los átomos y que las combinaciones, no, pues son afirmaciones ignorantes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí lo son. Y hay mucha ignorancia y la ignorancia es muy soberbia, la ignorancia es horrible. Como decíamos, o sea, pero la ignorancia se cura. La ventaja de la ignorancia es que se cura. Cuando realmente el problema es La estupidez, de la ¿verdad? ignorancia, cuando el problema es la ignorancia, este, hay todavía am, esperanza porque la ignorancia se cura. Muy bien. Pues así terminamos. Bueno, pues que Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Veridiálogo. Estuvo muy interesante. Gracias. Gracias a todos. Que el Señor los siga Gracias, bendiciendo. gracias.